Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Pedagogías Críticas para la Transformación Educativa. Somos los docentes Elizabeth Montes, Alexandra Mercado, Luis Carlos Benjumea y quien les habla, Adriana Fernández, equipo de trabajo de la asignatura Pedagogías Críticas y Decoloniales, inscrita en la maestría en educación de esta gran universidad, la Iberoamericana. En este podcast exploraremos un tema clave como la historia de la educación. Además, daremos un debate entre la educación bancaria y la educación liberadora. Así que prepárense para este encuentro educativo sobre educación y pedagogía crítica que nos hará reflexionar. Veamos un poco de la historia de la educación a partir de la Edad Media, siglo XII. La educación era impartida por la Iglesia y limitada a ciertos grupos de la sociedad. La gran mayoría de las escuelas eran monásticas o catedralicias. Su enseñanza se basaba en la lectura y en el estudio de textos sagrados. Se enseñaba en latín, las artes liberales que se influenciaban por la aritmética, la astronomía y la geometría. El conocimiento era impartido por monjes y los sacerdotes. En este siglo se dio origen a la universidad, constituyéndose en grandes centros de estudio y adquisición de conocimiento. Analizando un poco la educación en Colombia, encontramos que ésta se crea bajo la necesidad de regular la sociedad en beneficio de unos pocos. Vemos que en sus primeros inicios su mayor objetivo era la expansión del cristianismo católico y la formación de las élites sociales con el fin de enseñarles la manera como debían gobernar. Es así como bajo unos objetivos de control se educa a los gobernados y gobernantes con el fin de mantener el sistema colonial. ¡Qué gran historia, Adriana! También queremos recordarles a nuestros oyentes que en este podcast analizaremos dos concepciones opuestas de la enseñanza. La educación bancaria, que se basa en la transmisión mecánica del conocimiento, y la educación liberadora, que promueve el pensamiento crítico y la autonomía del estudiante. Tomaremos como referencia lo expresado por Freire y nos preguntaremos, ¿hasta qué punto seguimos anclados en un modelo que limita la creatividad y la reflexión? ¿Es posible transformar la enseñanza en un proceso más dinámico y significativo? ¿Es el sistema el gran opresor de los educandos y los educadores? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer como educadores y estudiantes para que el aprendizaje sea una herramienta de cambio y no solo un medio de adaptación pasiva a la realidad? ¿Cuál es el primer paso para generar un cambio en la educación y encaminarla en aras de desarrollar un aprendizaje que sea una herramienta de cambio social? Hola Alexandra, para responder a todas tus preguntas debemos tener claro el concepto de pedagogía crítica. Esto no es más que el empoderamiento de los estudiantes y los docentes en la apropiación de estrategias que respalden los procesos de enseñanza-aprendizaje, donde el estudiante es protagonista de su aprendizaje a partir de experiencias significativas aportadas por los docentes a través de metodologías innovadoras. Freire es históricamente uno de los principales exponentes de la pedagogía crítica. Sus aportes han abierto este campo a la búsqueda de nuevas estrategias que adopten el pensamiento crítico basados en la idea de que los estudiantes deben aprender a desarrollar su pensamiento y transformar su realidad poniendo en jaque las metodologías tradicionales. Así es, compañero. Es por esto que el día de hoy hablaremos sobre un tema que impacta profundamente la forma en que enseñamos y también en que aprendemos: la educación bancaria versus la educación liberadora. Exploraremos estos conceptos a la luz de las ideas de Paulo Freire y las confrontaremos con la realidad que vive hoy día la institución educativa del Crucero, ubicada en la zona rural del municipio de Sagún del departamento de Córdoba. Así es, Elizabeth, y me parece fundamental abrir este concepto de espacio de reflexión, porque la manera en que concebimos la educación define la manera en que formamos ciudadanos, y no es un tema menor. Nos enfrentamos a un sistema que, en muchas ocasiones,
se aferra a modelos de enseñanza que ya han demostrado sus limitaciones. Estoy completamente de acuerdo. A pesar de los avances en la teoría pedagógica, seguimos viendo cómo en muchas instituciones se replica una enseñanza basada en la transmisión pasiva de información, sin fomentar el pensamiento crítico. Es urgente cuestionar esto. Así es, Adriana, y como docentes nuestra tarea no solo es cuestionarlo, sino también plantear alternativas viables. Es claro que la educación bancaria, como la denominó Freire, y no solo cuestionarlo, Adriana, también como docentes debemos plantear alternativas viables. Es claro que la educación bancaria, como la denominó Freire, sigue siendo la norma en muchas aulas, incluida la institución educativa El Crucero. Pero si queremos un verdadero cambio, debemos replantear el papel del docente y del estudiante dentro del aula. Bueno, compañeros, para comenzar es importante que definamos qué es la educación bancaria. Bueno, Paulo Freire la describe como un modelo donde el maestro es el único poseedor del conocimiento y los estudiantes son recipientes vacíos que deben ser llenados con información. De aquí radica la pregunta, ¿qué implica esto en la práctica? Elizabeth, para responder a esta pregunta, básicamente implica que la enseñanza se convierte en un proceso mecánico de transmisión de datos. El profesor dicta, los estudiantes memorizan y repiten. No hay espacio para reflexión ni para la construcción de conocimiento. Y en nuestra institución educativa, El Crucero, esto se manifiesta claramente. Los docentes exponen el tema, los estudiantes toman nota y luego son evaluados en función de su capacidad para reproducir lo que escucharon. Y esto es muy problemático, Luis Carlos. Como señala Freire, este tipo de educación no busca fomentar ciudadanos críticos, sino individuos adaptados a la estructura existente. Cuando más dócil y pasivo sea el estudiante, más exitoso será dentro del sistema. Esto refuerza una dinámica de opresión, porque se les niega a los estudiantes la posibilidad de cuestionar, de construir su propio conocimiento y de transformar su realidad. Exacto. Además, este modelo genera una profunda desconexión entre el conocimiento y la vida real. Un ejemplo claro es la enseñanza de las matemáticas. En muchas aulas, el docente se limita a explicar fórmulas y procedimientos sin vincularlo con situaciones cotidianas. Como resultado, nuestros estudiantes terminan preguntándose, ¿para qué me sirve esto en la vida? Y es una pregunta válida, porque si la educación no está conectada con la realidad, difícilmente será significativa. Un ejemplo sería la presión a la que estamos sometidos los docentes por el sistema, la cual nos conduce a oprimir a los estudiantes en el aprendizaje de conceptos para alcanzar, por ejemplo, un puntaje alto en las pruebas externas como lo es el ICFES, lo que nos lleva como docentes a querer que la institución se posesione como una institución referente y nos aleja de los cuestionamientos, de conocer el ser del estudiante, de que el estudiante piense y reflexione, sino más bien volvemos al estudiante o lo convertimos en un esclavo del sistema. Chicos, bueno, frente a esta problemática que se plantea, Freire propone una alternativa llamada la educación liberadora. Esta, a diferencia del modelo bancario, busca que el aprendizaje sea un proceso más dialógico, donde tanto el educador como los educandos construyen conocimiento juntos. De aquí surge la pregunta, ¿cómo podemos entender esta idea en la práctica? Para responder tu pregunta, Elizabeth, primero, es fundamental cambiar la forma en que concebimos el rol del maestro. En la educación liberadora, el docente no es el único poseedor del conocimiento, sino un facilitador que guía a los estudiantes en el proceso de descubrir y construir saberes. Esto se logra a través del diálogo, del cuestionamiento y del aprendizaje basado en experiencia. Esto implica un cambio en la planificación de las clases.
Como menciona López, el pensamiento crítico no surge espontáneamente, sino que debe ser fomentado a través de estrategias pedagógicas adecuadas. En lugar de impartir conocimientos de manera unilateral, los docentes debemos generar espacios donde los estudiantes puedan analizar, debatir, aplicar lo aprendido a su contexto. Un buen ejemplo sería el área de matemáticas. Retomamos el ejemplo en el crucero. En lugar de enseñar ecuaciones de forma abstracta, podríamos vincularlas con situaciones reales, como el manejo del presupuesto familiar. De esta manera, los estudiantes no solo aprenden conceptos matemáticos, sino que también desarrollan habilidades para la toma de decisiones y la resolución de problemas en su vida cotidiana. Mis estimados profes, teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, nos surgen los siguientes interrogantes. ¿Cómo podemos aplicar la educación liberadora en la institución educativa El Crucero? ¿Qué acciones concretas podrían implementarse para transformar la enseñanza? Elizabeth, en primer lugar, debemos fomentar metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos y la resolución de problemas. Si queremos que los estudiantes sean protagonistas de su propio aprendizaje, debemos brindarles oportunidades para que investiguen, experimenten y construyan conocimiento de manera autónoma. En segundo lugar, es necesario replantear la forma en que evaluamos el aprendizaje. La evaluación no puede reducirse a exámenes memorísticos. Debemos incluir estrategias como la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación por competencias, donde se valore no solo el conocimiento adquirido, sino también la capacidad de aplicarlo a situaciones concretas. Y en tercer lugar, es fundamental invertir en la formación docente, como menciona López. La clave para fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes es contar con docentes capacitados en metodologías innovadoras. Esto implica ofrecer espacios de formación continua, donde los maestros puedan reflexionar sobre su práctica y explorar nuevas estrategias pedagógicas. Para concluir, en este espacio de aprendizaje, la educación bancaria sigue siendo un modelo predominante en muchas instituciones, pero su impacto es limitado. En contraste, la educación liberadora propone una visión más activa y transformadora del aprendizaje. Es importante tener muy claro este punto. Así es, Elizabeth. En nuestra institución tenemos una gran oportunidad de cambio. Si logramos implementar metodologías más dialógicas y problematizadoras, podremos formar estudiantes que no solo adquieran conocimientos, sino que también desarrollen la capacidad de cuestionar, analizar y actuar sobre su realidad. Compañeros, como bien decía Freire, nadie educa a nadie, nadie se educa solo. Los hombres se educan en comunión. La educación es un proceso colectivo y solo a través del diálogo y la reflexión podemos construir un modelo verdaderamente liberador. Así es, compañeros. Esperemos que esta conversación haya servido para generar nuevas ideas y motivar el cambio en nuestras aulas. Esperemos que ustedes como oyentes hayan reflexionado también sobre la educación. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.